Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este podcast Análisis Bíblico de Team Análisis Bíblico con nuestros grandes amigos hoy invitados. Daniel Santos, bienvenido Daniel. Gracias, es un honor estar aquí. Y Sergio Anaya, casi de casa. Aquí estamos, Felipe, muy contentos. Saludos a todos y bueno, aquí expectantes de este nuevo podcast que estaremos desarrollando hoy. Pues no es de casa, no es casi de casa, sino es de casa. Y estamos bajo este podcast Team Análisis Bíblico, recordando que la palabra de Dios es para vivirla en esta serie de cristianismo equilibrado o cristianismo balanceado. Y para iniciar esta sesión, vamos a tomar una de estas porciones bíblicas que mucho se ha discutido sobre ellas, donde Jesús llega a una casa cerca de Jerusalén, en una pequeña aldea. Son 3 kilómetros que está de distancia esta aldea llamada Betania, y ahí hay una familia compuesta por 3 hermanos, más bien 2 hermanas y un hermano, que son llamados María, Marta y Lázaro, al que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esta porción de la escritura habla sobre el enfoque de a veces servir y descuidar lo más valioso, que es buscar a Dios. Cristianismo equilibrado entre servir y buscar a Dios, Sergio. Yo uso una frase, Felipe, Dani, que es diferenciar entre el ser y el hacer. Y creo que normalmente en el mundo en el que vivimos funciona al revés, es decir, lo más importante es el hacer, porque representa para las personas el valor, lo que representa una persona vales por lo que haces, no por lo que eres. Y en Cristo creo que una de las cosas que aprendemos y que Dios nos enseña es que con Él es diferente. Él nos ama primeramente nos ama, pero nos ama por lo que somos, no por lo que hacemos. Y luego trabaja primero Dios en nuestro ser, nos transforma la naturaleza, la parte interna, y después nos lleva, como dice la Biblia, a fructificar, que es obviamente ya el resultado del hacer, ¿no? Creo que cuando un cristiano, un hijo de Dios, entiende ese orden de prioridades, de que Dios primero va a trabajar en lo de adentro y por lo tanto en el ser nuestro, cuando entonces comenzamos a dar fruto, ese fruto, dice la Biblia, que no puede el buen árbol dar mal fruto, ni el mal árbol dar buen fruto, ¿no? Entonces el fruto es consistente con la naturaleza y básicamente el hacer es resultado de lo que somos, ¿no? Entonces creo que eso nos daría una perspectiva mejor para nuestra relación con Dios, en dónde debemos de enfocarnos, cuál es la prioridad, cómo mantener un equilibrio, porque también está, como dicen en mi rancho, Val, que quiere estar como la cigarra, cante y cante, pero no hace nada, ¿no? Y está obviamente el otro extremo, que seguramente vamos a analizar, de las personas que quieren, hay una frase muy conocida que dice, no es lo mismo la obra del Señor que el Señor de la obra, ¿no? Y entonces a veces nada más estamos enfocados en la obra del Señor y nos olvidamos en el Señor de la obra. Creo que en lograr ese equilibrio entre esos dos aspectos nos va a dar una vida espiritual mucho más fructífera. Yo me quedé con, algunos quieren estar como la cigarra, cante y cante. ¿No te sabías esa? No, sí, ¿quién es la cigarra? La cigarra, híjole, está un poquito complicado de explicar ahorita, Ahora, pero bueno, está en el doctorado en dichología más o menos. Exactamente. Por ahí anda. Tremendo, Sergio, es verdad. El fruto viene por estar unidos a Jesús. Cristianismo equilibrado entre servir y Dios, buscar a Dios, la relación con Dios y el servicio. Cristianismo equilibrado. Sí, creo yo que necesitamos ver que Dios lo primero que quiere es que tengamos una comunión y una relación con Él. Hay gente que cometemos el error de meternos al servicio sin estar fincados en una relación íntima con Dios. Jesús le está hablando a Marta porque Marta no está interesada en una relación de aprender. Dice la Biblia que María se le sienta a los pies. Eso es una señal de que Jesús era un rabí, era un maestro, el maestro de maestros, y la honra era sentarse a sus pies. Cuando un hombre de este nivel hablaba, un rabí, se sentaban a los pies los discípulos como diciendo, honramos y ponemos mucha atención a todo lo que sale de tu boca. Entonces María deja todo y pone atención a la palabra. Entonces cuando alguien deja de congregarse, de estar, pues lógicamente que deja de poner atención en lo más importante, que es la palabra de Dios, que es la que nos nutre, la que nos da fuerza,
la que nos da proteínas, carbohidratos, verduras, fruta, todo, ¿verdad? Nos da para poder subsistir en esta tierra. Entonces, María le da la prioridad a estar a los pies del maestro y Marta está afanada. Entonces, mucha gente a veces se nos puede olvidar estar todo el tiempo a los pies del maestro. Hay gente que estudia la Biblia para siempre estar enseñando, pero ha perdido el deleite de estudiar la palabra para edificar primero su corazón y su alma, ¿no? Entonces, siempre que estemos en la Biblia, necesitamos aplicar eso que leemos a nuestra necesidad. Meramente a nosotros, ¿no? Y yo, perdón, Felipe. Tenemos que leer el pasaje porque sí, luego las personas sí, van a... pero yo diría algo como definición de inicio para entender la diferencia o el equilibrio que debe haber entre estos dos aspectos. Y creo que la clave, meditaba ahorita en lo que estaba diciendo Dani, la clave entre la diferencia entre una relación y una religión. Okay. En una relación con Dios, la esencia es precisamente el ser. Vamos a decirlo así, mi conexión con Dios en un sentido integral. Y en una religión, con todo respeto, el enfoque es el hacer. O sea, es una serie de reglas que tengo que cumplir si quiero estar bien, entre comillas, con Dios o con la religión o con la organización, pero se vuelve algo un poquito más externo, ¿no? Es como cumplir. Y creo que perderíamos la esencia de lo que es más importante, que es la relación, ¿no? Y es un poquito quizás lo que le pasó en su momento con Moisés al pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel dijo, tú ve con Dios, le dijo a Moisés, y tú nada más dinos qué tenemos que hacer y lo hacemos, y no funcionó. O sea, está comprobado en la Escritura que vivir para el hacer, tarde o temprano nos lleva a colapsar espiritualmente porque es un desgaste. Cuando se vive para el ser, creo que es la vida más integral y también más fructífera. Entonces, creo que ese antecedente con el pueblo de Israel nos debe de dar una pauta de ejemplo, es decir, cuidado con solamente vivir para el hacer, porque en algún momento me puede pasar como el pueblo de Israel, perderme porque no estuve en el monte donde tenía que estar, como estuvo Moisés. El que obviamente recibió las instrucciones fue Moisés, el que su rostro resplandeció, el que vio la gloria de Dios fue Moisés, y esa experiencia hizo la diferencia entre el pueblo y obviamente Moisés, ¿no? Entonces regreso al punto, religión es más enfocada en el hacer y relación es más enfocada en el ser. Pues es que no podemos, si nos enfocamos en hacer sin nutrirnos, eso llega un momento en que se desgasta, como tú dices, y se rompe, ya no quiere uno saber nada de Dios. Vamos a leer la porción bíblica sobre la que estamos hablando o iniciando este análisis sobre el balance entre servir a Dios y buscar o estar con Dios, en Lucas 10, versos 38 al 42. Y lo leo en voz alta y comentamos sobre el pasaje bajo esta verdad. Sí, ¿qué es el equilibrio entre buscar a Dios y servir? Porque tal vez esta historia ha sido enfocada en que nada más debes buscar a Dios y como que se descalifica el servir, pero Jesús no está diciendo eso. Vamos a leer verso 38, Lucas 10. Aconteció yendo de camino que Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa y pondera a Marta sobre Lázaro y sobre María. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, como el pastor Daniel lo acaba de comentar. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, como en un reclamo, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Le está pidiendo que la espante un poco de sus pies y se vaya a servir. Respondiendo Jesús le dijo, y aquí está lo tremendo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tremendo pasaje, Pastor Daniel. Aquí hay un punto muy importante cuando servir a Jesús, aquí Marta va y sirve a Jesús, sin comunión con Jesús, trae afán y turbación. Uy, muy bueno. Entonces aquí dice, oye, tú me estás sirviendo, pero estás afanada y turbada. Entonces, si no partimos de una relación íntima con quien servimos, ¿qué dice el Salmo? Si el Señor no edificara la casa, ¿sí?, en vano los que edificamos. Sí. Entonces, hay mucho, en el pasado, muchas congregaciones
hacían reuniones diarias. Entonces yo veo que el activismo mata la relación con Dios. A veces estamos muy activos. A mí me da miedo cuando estoy demasiado activo, porque empezamos a oír el bullicio de la gente y dejamos de oír la voz del Espíritu, porque nos podemos confundir tanto en el bullicio. Por eso cuando los sacerdotes salían a ofrecer tantos sacrificios, estaban con el bullicio, pero Dios les demandaba entrar al lugar santo y al lugar santísimo para poder ahí ser fortalecidos. Entonces Dios nos llama mucho al lugar santo, que es la palabra que nos confronta, y al lugar santísimo, la esplendorosa gloria de Dios que se da a través de nuestra oración y nuestra intimidad. Entonces, servir sin estar a los pies de Cristo nos trae turbación y afán. Pero Sergio, el pasaje en sí está diciendo que no sirvamos, porque yo he escuchado la mayoría de las veces esta expresión de que debemos estar como María y no como Marta. Y creo que aquí Dani está tocando como dices tú en tu dichología, es donde la puerca tuerce el rabo. Es que lo que no quiere Dios es que sirvamos con afán y turbación. ¿Está el pasaje descalificando el servir a Dios? No, yo creo que al contrario, lo está dignificando y poniendo como algo que tiene que ser muy valioso en nuestra vida, pero no como punto de partida. Si yo pongo el servicio a Dios como punto de partida, entonces estoy definiendo que Dios me va a aceptar en base a lo que yo hago, o que Dios me va a amar en base a lo que yo hago, y estaríamos reproduciendo la filosofía del mundo, que obviamente no es así. Y Jesús sí lo dijo, lo sabes, que el mayor en el reino es el que sirve. Sí. Entonces realmente hay un principio espiritual muy claro, que la grandeza del cristiano está en el servicio, pero no a precio de mi relación con Dios, y mucho menos, como decía Dani, volviéndolo un factor de desgaste que tarde o temprano me va a hacer colapsar en lo espiritual, y entonces ni servicio ni relación, porque lamentablemente ese es el problema. Si yo me desconecto de Dios, si yo no permanezco en Él, si me enfoco más o me oriento más en mi rendimiento, que es una característica muy común de ciertos perfiles de personalidad en el ser humano, entonces lo que estoy haciendo es generando un desgaste que tarde o temprano me va a colapsar en lo que hago, pero también me va a colapsar en mi relación con Dios. Lo que se conoce como afilar la sierra, que es básicamente mi servicio tiene que ser resultado de lo que estoy recibiendo de Dios, y ahora yo puedo impartirlo a las demás personas con la naturaleza del amor, con la naturaleza de la gratitud y el agradecimiento a Dios, pero no con la naturaleza de que es la forma en que Dios me va a valorar o a aceptar, o si lo hago entonces Dios me va a amar más, o lo hago con una motivación de querer ganarme, como sucedía con Marta. Fíjate qué interesante, Felipe, en los dos pasajes que la Biblia menciona a Marta, ella le está reclamando a Jesús. En Juan 11, ¿te acuerdas cuando la resurrección también? Sí. Si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Oh, pues yo acabo de llegar, casi le dice Jesús. Y aquí igual, no te da cosa que mi hermana esté, dile que haga esto. Entonces, creo que cuando perdemos ese equilibrio, que es el tema, corremos ese riesgo, empezamos ya a sentir que merecemos que Dios nos dé porque hice esto, o merecemos que Dios nos haga porque hice esto otro. Entonces perdemos la perspectiva de la gracia, que es un don inmerecido, y lo volvemos una obligación. Dios me tienes que dar, Dios me tienes, porque yo estoy haciendo y me tienes que de alguna manera galardonar o recompensar, y entonces ya perderíamos la esencia de lo que es el servicio a Dios. Dani, el pasaje dice en el verso 42, solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Solo una cosa es necesaria. Se puede interpretar estar a los pies del Señor y no servir, pero tú nos decías algo muy interesante al empezar este análisis, esta transmisión, esta grabación. Nos decías que el congregarse te ayuda a tener ese recibir del Señor. Quisiéramos decir que todas las personas buscan a Dios en su casa y tienen la disciplina de leer la Biblia y pasar un tiempo en oración, pero aquí todos los que somos pastores sabemos que esa es la pata de palo de donde cojea un montón de gente cristiana que tiene que establecer ese hábito, esa disciplina que es vital para la conexión con Dios. ¿Por qué es tan importante congregarse entonces, Dani? ¿Para que una cosa sea necesaria y María ha escogido la buena parte? María decide lo primero que tenemos que tener todos antes de servir: un descanso espiritual.
María es una mujer que ha sufrido una transformación, una restauración de su vida. No perdamos de vista que María ha sido restaurada. Entonces, una persona restaurada tiene que cuidar su descanso emocional. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, estamos apoyados y descansando en la palabra que se nos da cada domingo, cada miércoles. Cada vez que nos reunimos, estamos apoyándonos porque estamos caminando en esta tierra y dice la Biblia que es necesario que nos sacudamos el polvo de los pies, ¿no? Sí. Y Jesús mismo, ¿verdad?, nos habla de que es necesario el descanso. Él, cuando está en un momento de tanta gente, dice que hacía milagros desde la mañana hasta el atardecer. Yo creo que de momento dejaba sin palabras a sus discípulos porque se subía a orar, ¿no? Sí. Se subía al Getsemaní, se desaparecía, se metía al huerto porque necesitaba un descanso con el Padre, en búsqueda, en oración, porque había atendido a la muchedumbre. O sea, ya había servido a tanta gente que él mismo sabía que necesitaba fortalecerse en el descanso espiritual. Entonces, todos nosotros tenemos que tener la cultura de escuchar palabra. Yo me siento cuando estoy en un congreso, por eso no soy el cuate que llega y comparte nada más, sino qué bendición es escuchar a otro conferencista, porque yo mismo necesito un alimento. Claro. Yo necesito sentarme a oír un mensaje que me edifique. Y entonces yo no entiendo a veces que hay conferencistas, ¿verdad?, que llegan nada más a su participación, se van al... Oye, estamos hablando de que hay algo que Dios me va a hablar a través de su palabra, a través de otra persona, ¿no? Entonces todos nosotros, todos los pastores, todos los congregantes, necesitamos siempre un alimento espiritual como lo hace bien María. Y después de recibir un alimento hay que estar sirviendo, hay que entrar en el desgaste. Por eso recibimos y damos de gracia lo que de gracia hemos tomado. El enfoque de solo adorar a Dios, gente que dice, o personas que fueron abusadas, vamos a llamar aquí al equilibrio, un desbalance donde los pusieron a servir y sirvieron años, 10 años, un montón, y ya quieren reunirse solo para descansar. Y toman estas porciones bíblicas para decir, María escogió la mejor parte. Yo me vengo a sentar, me vengo a congregar y solo recibo del Señor. Voy y aplico en mi vida diaria lo que aprendí. Balance. Yo tomaría, retomando lo que decía Dani, Felipe, lo que Jesús nos enseña en Mateo, ¿no? En el capítulo 11, verso 28, donde hace un llamado Jesús, dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Y creo que esa es la condición de muchos, porque realmente estar en la obra de Dios bien, pues va a requerir siempre un desgaste. O sea, servir a Dios, caminar con Dios bien, digo, hay quien lo puede hacer, con respeto lo digo de manera muy light, pero un servicio pleno a Dios pues va a generar, por obvias razones, todo un desgaste. Lo sabe Jesús, obviamente tan bien, que nos deja este pasaje, pero a mí me llama mucho la atención lo que dice este pasaje y que casi nadie menciona. Dice, tenemos un concepto de descansar como que un poquito distorsionado, pensamos que solamente tiene que ver con la parte física. Y este pasaje no habla de la parte física, nada más dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y dice Jesús, y yo los haré descansar. Y luego nos explica, ¿verdad?, un poquito, pero dice, lleven mi yugo, y aquí es donde quiero enfatizar, sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Yo conozco personas que pueden descansar físicamente, pero como no es realmente un reposo en Dios, entonces no hay un descanso para su alma. Entonces van a regresar a la siguiente semana o a las 2 semanas, o lo que tú mencionabas, ¿no? Personas que ya se toman vacaciones espirituales permanentes porque quedaron agotados y ya literalmente no regresan, porque ya no es un problema de un cansancio físico en ese caso, ya es un problema de una condición del alma, de un descanso, como dice Jesús, para el alma. Entonces creo que ahí está mucho de la clave de la importancia de la relación con Dios,
como el lugar de refugio, el lugar de reposo, el lugar donde, como dice la Biblia, va a ser vivificado mi cuerpo mortal, va a ser fortalecido mi ser interior, que es lo que dice la palabra, fortalecidos en nuestro ser interior por su Espíritu. Y ahí es de donde tomamos, porque a final de cuentas no podemos dar lo que no tenemos, ¿no? Entonces el problema está cuando estamos vacíos, porque no hemos tomado ese tiempo primero, prioritario de estar con Dios en su reposo, y entonces queremos dar lo que no tenemos, y es como todo en la vida, ¿verdad? O sea, no puedo dar lo que no tengo, y entonces ahí es donde viene la ansiedad, el estrés, muchas veces inclusive la depresión, el afán, tantas cosas que se manifiestan, y yo creo que no se dan tanto por servir mucho a Dios, se dan por no tener ese equilibrio de tener tiempo para buscar a Dios, y luego de lo recibido de Dios poder impartirlo obviamente en el servicio que yo tengo a Dios. Dani, yo recordaba una de estas sesiones que estuviste con nosotros, estás aquí en el podcast, ¿verdad? de Análisis Bíblico, Team Análisis Bíblico, pero nos estabas diciendo el domingo que una manifestación de amar a Dios es servirle. Pero yo quisiera que me contestaras desde tu perspectiva lo mismo que le pregunté a Sergio. Las personas que han servido por 10 años, es un ejemplo, o 5 años mucho, y se desgastaron, y ahora están tomando el regresar a la congregación. La pandemia que todos vivimos en México hizo que muchas personas se quedaran en casa y vivieran ese descanso tal vez físico que no tenían al estarse congregando si estaban muy involucrados sirviendo, y ahora ya no quieren regresar a servir. Entonces tú nos decías, el servicio es una manifestación de amar a Dios. El que no sirve realmente no ama a Dios. Pero las personas que se dañaron sirviendo mucho sin descansar, ¿qué es el consejo que tú les darías? En Estados Unidos se maneja un lenguaje, cuando alguien está cansado, se habla de que se quemó. Burnout, ¿verdad? Sí, está quemado, dicen, ¿no? Entonces esas personas están en el mercado laboral, bajan su nivel de alcance, de eficiencia, y las llevan a un descanso. Pero ese descanso tiene que producir el que regresen, o sea, tratan de quitar lo quemado y regresan. ¿Qué hace Dios con nosotros? Cuando nosotros reconocemos que estamos agotados mentalmente, a veces espiritualmente, porque luchamos contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, es necesario que nosotros nos volvamos a enfocar en una relación con Dios, estar enfocados a una búsqueda, y toda persona que vuelva a encontrar el río de agua viva, el que vuelva a encontrar la pasión por la presencia, regresa al servicio. O sea, creo yo que Dios restaura nuestras emociones. Yo he visto visiones que he hablado con pastores y les digo, es que ustedes, si no cuidan a la gente en su afán y en su amor da todo. Yo tengo un líder que le estoy diciendo, hey, toma tiempo con tu familia. También, porque te das. Hey, tómate tiempo tú, tómate tiempo con la familia, porque si no, a ese ritmo, yo lo que estoy viendo es que ahorita la pasión se puede volver un asunto de desgaste. Entonces, tenemos que equilibrar nuestra pasión y equilibrar nuestro amor por Dios, que es demasiado, con el servicio. Pero también existe el otro extremo de gente que se escuda en sus ocupaciones, y sus ocupaciones los han enfriado. Marta estaba fría espiritualmente por sus afanes. Entonces hay gente, yo decía ayer que conozco empresarios que generan miles de millones de pesos y que sirven en su iglesia. Que los tipos vienen, yo digo, fastidiados con 200 trabajadores, que tienen, no sé, 500 soldadores, que tienen empresas exitosas, pero que llegan a servirle al Señor porque es su amor, porque sabe quién sostiene su empresa, quién sostiene su trabajo, y ellos son agradecidos, porque también el servir es un agradecimiento de tanta gracia que hemos recibido. Entonces Marta está desequilibrada, y nosotros necesitamos equilibrar a la gente entre amar al Señor, servir, y todos somos llamados a servir, porque hablaba también
de que hay iglesias que se vuelven estacionamientos de gente floja. Que dicen, no, me voy a ir a esa iglesia porque yo quiero ser un Porque flojo. me piden menos estándar de compromiso. Y dice la Biblia, la mies es mucha. Los obreros pocos. Como para que nada más te estés alimentando. No, es que aquí me la llevo bien tranquilo. Y esa gente no tiene compromiso. Toda empresa, ¿verdad? Si lo hacemos por un tipo que no es Dios, ¿verdad? Y trabajamos para una empresa, para Bimbo, para X, ¿por qué no le vamos a trabajar al Señor de señores y Rey de reyes? Entonces, mucha gente se escuda en el otro extremo. Entonces, hay que todos por lo menos tendríamos que dar un diezmo de tiempo para el Señor. Claro. Aparte de nuestro diezmo financiero. No es congregarse, ese es el de servicio. Sí, exacto, todos tenemos que dar 2-3 horas, ¿no? Sergio, entonces, fíjate lo que plantea Daniel, se me hace muy sabio, aunque el tiempo está casi acabando. Las personas que fueron dañadas porque se comprometieron mucho, falta de sabiduría de ellos, de sus pastores, y se quemaron en el servicio, o sea, se comprometieron tanto que se agotaron porque no estaban recibiendo de Dios. La restauración de ellos, o sea, cuando ellos ya vuelven a estar bien, es que vuelven a servir. No que regresan a congregarse y ya como quien dice que le soplan al jocoque. Cuando alguien se quemó con la leche, hasta el jocoque le sopla. Yo también sé algunos dichos, No. Ese está bueno, está bueno. O sea, la restauración no es volver a congregarse. Pues vamos a hablar claro, algunos que sirvieron mucho ya ni se congregan. Quieren tomar ese descanso de Dios, y cuando Dios no fue el que hizo eso. Pero su restauración involucra, se congregan y sirven, pero ahora con más sabiduría. ¿O cómo es? Sí, yo creo que esa es una parte importante, y va a haber que recibir ayuda en cuanto a alguien, una autoridad espiritual que ayude a enfocar básicamente los tiempos y también las formas, ¿no? Es decir, tiene que haber un deseo en las personas, una actitud. Regresamos al tema desde el principio, una gratitud a Dios, un agradecimiento. Pero fíjate que yo le añadiría algo más, Felipe, que está aquí en este pasaje, bueno, en este tema, o básicamente sí, con Marta, que creo que es fundamental, porque muchas veces, por lo menos desde mi experiencia, las personas que viven ese exceso casi siempre tiene que ver con un concepto distorsionado del amor. Piensan que Dios les va a amar más. Es su carácter. Sí. O sea, es como una especie de miedo a, si no lo hago, Dios me va a dejar de amar, o Dios me va a castigar. Y creo que muchas veces, porque aquí Marta dice claramente el pasaje, se preocupaba con muchos quehaceres. O sea, esa palabra se preocupaba es interesante. O sea, habla de algo internamente de ella que no le permitía tener paz, no estaba tranquila. De alguna manera no podía vivir en un reposo, no, tenía que hacer algo para sentir que estaba bien, que valía, que de alguna manera. Entonces creo que el problema es la motivación. Y me llama mucho la atención que en Juan 11:5 dice que Jesús amaba a Marta. Fíjate que no dice que amaba solo a María, dice amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. O sea, Dios pone como principal protagonista de expresar su amor a Marta. No dice Marta, María, dice Marta a su hermana y a Lázaro. O sea, ¿a qué voy? Que en esas personas que están viviendo ese burnout que decía, ese agotamiento, ese estar quemados, creo que hay que llevarlas a un proceso de ministración sobre el amor de Dios, sobre cómo Dios les ama, y que, o sea, el amor de Dios es independientemente de lo que hacen, y que entonces cuando vuelvan a servir, quede bien claro, lo estoy haciendo por gratitud a Dios, lo estoy haciendo obviamente por amor a Él. Y habrá un balance más adecuado. Exacto, y entonces ya va a ser más difícil que viva ese afán que vivía Marta, esa ansiedad, esa preocupación de estar haciéndolo, porque si no lo hago, entonces algo malo me va a pasar. Lo que tú estás diciendo es que muchas personas que se agotan no es por falta de sabiduría en cómo servir a Dios, sino porque su personalidad y su concepto de Dios los lleva a entender que Dios los ama por lo que hacen. Que cuando cambia esa idea, esa verdad con la Biblia de que Dios los ama por lo que son, entonces ya no van a tener ese enfoque súper fuerte en hacer, sino van a seguir haciendo porque es su carácter, pero con sabiduría y balance. Es correcto, porque entonces ya no hay una culpabilidad. Si no lo hago, algo malo va a pasar. Y de verdad sucede muy seguido y es muy triste, pero habla de una necesidad de algo interno, algo que tengo que restaurar en la presencia de Dios, y en algunos casos con ayuda. Pero si no cambio eso, nada más trasladé del mundo
un esquema de vivo por lo que hago y estoy orientado a que solamente tengo que rendir y no puedo descansar ni parar porque pienso que entonces hay una culpabilidad, ¿no? Entonces hay muchos aspectos de trasfondo que cuando permitimos que Dios sane, nuestro servicio y enfoque de servicio a Dios va a estar más específico hacia lo que es la voluntad de Dios, balanceado. Pues el tiempo es implacable aquí en estos programas, en estos episodios. Muy contentos de que estés con nosotros y avísale a los demás amigos tuyos, familiares, alguien que tú crees que esta temática y esta forma de abordar los temas en este Team Análisis Bíblico les ayuda. Recuerda buscarnos, suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que te lleguen los avisos de cuando hacemos un nuevo episodio. Terminando este tema, para cerrar y dar un consejo final, me recordé de la porción bíblica de Marcos 3:14, donde Jesús llama a los 12. Claro que aquí estamos en un nivel ya de liderazgo, por así decirlo, y dice Marcos 3:14 y 15: estableció a 12 para que estuvieran con él, número 1, luego para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. En este pasaje queda claro que el llamado principal que todo cristiano tiene, si lo tuvieron los propios apóstoles, primero es a estar con Jesús, como María se sentaba a los pies de Jesús, y luego todo lo demás, que es predicar o anunciar de Cristo a otros y aún orar y sanar y liberar enfermos. Una palabra final de consejo a todos los que están escuchando este podcast sobre cristianismo equilibrado entre servir a Dios y buscar a Dios. Mientras estaban hablando me vino a la mente este pasaje, estaba buscándolo ahí en la concordancia, Hebreos capítulo 6:4. Dice: porque es imposible los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. En esa quemada, es increíble, pero me ha tocado. Una vez me tocó una persona muy cercana a mí que estaba totalmente quemado y estaba cansado, agotado, alejado de Dios, porque un día estuvieron cerca, sirvieron, echaron fuera demonios, gustaron del don celestial, de todo, ¿no? Y esa vez esa persona que había separado de Dios tuvo ideas de suicidio, etcétera. Y uno dice: ¿cómo un día caminó tan fuerte con Dios y otro día? Y ese día me dijo: quiero que me lleves otra vez a recibir a Jesús. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque perdió el centro de su salvación. Por eso Jesús sitúa a los de la misión de los 70, ¿no? Vienen bien emocionados: echamos fuera demonios, se nos sujetan, nos hacen mandar. No se gocen de eso, Sino de que su nombre, de que su nombre está escrito. La Gocémonos de nuestra riqueza personal en Dios, no de nuestro ministerio. Nuestro ministerio es secundario, lo importante es que somos salvos, que nuestra salvación, nuestro gozo, porque puedes dejar de servir sin gozo, sin alegría, sin pasión y estar haciéndolo. Yo creo que en un momento nos ha pasado de que empezamos a hacer cosas por hacerlas, y eso es bien peligroso. Entonces tenemos que regresar a siempre estar en comunión con Dios. Muy bien, un consejo final, Sergio. Creo que a estas alturas del partido, diría yo, para los que nos están viendo y escuchando, es muy importante definir cuál es la razón por la que estamos sirviendo a Dios y específicamente si es algo que el origen es lo que Dios me llamó a hacer y obviamente lo que Dios me ha enseñado al estar en su presencia, o tiene que ver con una autorrealización. Cuando hay aspectos no sanados en nuestra vida, en nuestro trasfondo, podemos llegar a cometer el error de usar el ministerio o el servicio a Dios como una forma de autorrealización. Pero ahí salimos del contexto de propósito de lo que es el servicio y entraremos en terrenos de mucha de pronto frustración si no salen las cosas como nosotros queremos o como nosotros nos parecen, y eso nos puede inclusive generar conflictos con las demás personas, situaciones obviamente complicadas en las relaciones interpersonales. Pero lo más peligroso sería que en esa persecución de algo que es para mí un aspecto de autorrealización, pierda yo de vista y sobre todo la comunión con Dios y esa capacidad de ir a la fuente. Dice la Biblia que de su plenitud tomamos todos, no hay excepción.
y gracia sobre gracia. Entonces nunca olvidemos la importancia de venir a la fuente que es Él y que Él sea el que nos permita ser solo instrumentos. Nosotros no somos ni la fuente ni somos el propósito, somos instrumentos que si dejamos que Dios utilice nuestras vidas como instrumentos, seguramente vamos a poder no solo disfrutar, sino estar en un aspecto de plenitud sirviendo a Dios y no con el riesgo obviamente de colapsar. Muy bien, yo les dejo con la frase: el que no sirve, no sirve. Obviamente tu encuentro con Jesús te va a llevar a amarlo y a servirlo, pero debe ser con balance. Primero recibiendo, nutriéndote de la fuente que es Él, porque el primer llamado es estar con Él. Recuerda que la palabra de Dios no es para saberla en especial, sino para vivirla, y este es el enfoque de este podcast, este team de análisis bíblico. Recomiéndalo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias por acompañarnos este día y ser parte de esta familia del podcast. Ayúdanos a compartirlo con tus familiares, amigos y seres queridos. Si este episodio te ha bendecido, nos ayudaría mucho que nos escribieras una reseña o nos dejes un comentario en cualquier plataforma que nos estés viendo o escuchando. También puedes ayudar a que este podcast siga siendo una bendición a otros donando, por lo que te dejamos el link para que lo puedas hacer en la descripción de este episodio. Tus donaciones marcarán una diferencia en miles de personas. Repasa tus apuntes y busca ponerlos en práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Nos vemos en el próximo episodio.